a esto bien interesante que nos comentó Rey, agregar nada más de que España en la Edad Media se fue forjando, la España cristiana, ¿verdad? A partir del siglo octavo, ¿verdad? Se fue forjando de esa manera, ¿verdad? Con muchas leyes, muchos fueros, los derechos de gente se fueron desarrollando a partir de la Edad Media en las conquistas que hacían, ¿verdad? Pero no iban y mataban a todos los musulmanes. Yo he leído que algunos, de hecho, reyes que conquistaban regiones como Toledo, por ejemplo, se pensaban antes de expulsarlos o algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les convenía mucho, porque les ayudaba mucho al comercio y cosas así. Y también no querían dejar vacío la zona, ¿verdad? Y también pues no querían, no eran crueles, digamos, como si lo pudan haber sido los ingleses, los holandeses, como usted está. Es que se lo juro, de verdad, aquí hay una especie de tema racial y ellos parece que no se dan cuenta. O sea, los franceses son malos ¿por qué? Por ser franceses. Los ingleses son malos ¿por qué? Por ser ingleses. De verdad. Yo antes de hacer este directo, estaba viendo este video de este historiador español, que por cierto, si este tipo me sigue hablando así, definitivamente que me va a hacer panhispanista yo, lamentablemente. Este señor lo voy a utilizar como fuente, pero él por aquí desmonta, más que todo será por como el minuto 50, 40 por ahí, desmonta la estupidez de que, no, ¿ustedes creen que los franceses, ingleses permitirían tal? Sí, sí permitirían. Ajá, María Tudor tenía, va por decirlo de alguna manera, sangre ibérica, sangre española, y gobernó Inglaterra. Es decir, España tenía un partido hispanófilo en toda Europa. A veces no ganaba, como fue la mayoría de veces, lamentablemente para el imperio no ganó, a veces que necesitó ganar, pero España sí tenía una facción hispanófila en Europa. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo y repito, lamentablemente no ganó. Pero de ganar, España hubiese sido mucho más imperio de lo que fue en su momento. Entonces, negar, bueno, el señor también, por ejemplo, menciona de que en la periferia del Atlántico, menciona de lo que hoy vendría a ser Francia, eso estaba lleno de comerciantes españoles. Eso estaba lleno de comerciantes españoles. Entonces, esa mamada de, no, ¿ustedes creen que los franceses e ingleses permitirán gente de España? Sí, sí, sí lo permitían. Sí lo permitían. Y ojo, utilizando como fuente la conferencia de este historiador. Ahí está el nombre. Comentando. Esto no es algo que se lo inventó Francisco de Vitoria, por ejemplo, en el siglo XVI. Esto es algo que se vino forjando a partir de los años en la mal llamada Edad Media, ¿verdad? Española. Y pues por eso es que habían muchas leyes, digamos, cuando llegaron aquí a América, que buscaron proteger a los indígenas. Aunque al principio, ¿verdad? Fue un poquito anárquico la cuestión aquí, pues con el tiempo, estas leyes, estas que venían de años, incluso leyes romanas, podríamos decir, incluso leyes romanas que vinieron a proteger a los indígenas. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Efectivamente, hay que tomar en cuenta una cuestión, datos históricos puros y duros, de que España en ese momento tenía un desarrollo cultural, jurídico e institucional muchísimo más grande y alto que el de los demás países europeos. Y ese entorno jurídico de protección a los derechos que tú dices es importante. Por ejemplo, un rey, antes de tomar posesión como rey, primero tenía que ir a cada región, cada reino de España, que a Cataluña, que a Valencia, que a Toledo, que a León, que a Castilla, a jurar lealtad a las leyes propias de cada lugar. Es decir, no se le aceptaba como rey a alguien por mucha herencia y derechos legítimos que tuviera y previamente no juraba respetar los fueros y los derechos de cada una de las regiones. Y estaba aterrizado a eso. Es decir, ahí no era como ahora, o como era en Inglaterra, quiero... Recuerden una cosa, muchachos, echa la ley, echa la trampa. Que en que la jurisdicción, que las leyes digan una cosa, no significa que eso se cumpla todo el tiempo. Es cierto, el derecho es parte de la realidad, pero no es toda la realidad. Así que, por más que el rey a veces jurara lealtad a las instituciones de Aragón y de Cataluña, no significa que las iba a respetar todo el tiempo. No significa, ojo. Pero no, el rey no podía. Tenía que pedir permiso a las cortes, es decir, a los parlamentos locales, y le daban lo que querían, no lo que quería el rey. Es decir, eso es importante. Bien, antes de continuar, vamos a leer algunos comentarios que tenemos acá. Se menciona que supuestamente el famoso pirata Drake llegó a Cajutla y fue rechazado. Sí, efectivamente, el pirata Drake vino aquí por lo menos una vez. Tengo entendido que más. Y sus visitas no eran de cortesía, digamos. Venían a saquear, a matar, a destruir.
En una ocasión recalaron en el Golfo de Fonseca y muchos piratas vinieron a... Hombre, no quiero defender al pirata ni nada, pero aquí viéndolo desde el punto de vista un poco más objetivo posible, sí, o sea, Drake evidentemente iba a atacar los territorios hispánicos porque se supone que estaba en guerra en contra de la monarquía española, porque se supone que en ocasiones a veces servía a la propia monarquía inglesa, o sea, normal. Eso no tiene nada que ver con que los ingleses sean unos putos bárbaros, no. Entonces los españoles utilizan esa misma lógica y luego ellos se quejaban antes de que, ay, no, ven a los españoles como bárbaros porque hacen la guerra, pero si todo el mundo hace la guerra, bueno, entonces ¿por qué ven a los ingleses como malos si hacen la guerra? O sea, los españoles pueden hacer la guerra y no hay que juzgarlo, pero si los ingleses hacen la guerra, hostia, estos anglos No, 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 no es justo, no es justo. Solar nuestras costas. En una ocasión se introdujeron ahí por la bahía de Jiquilisco hasta Ereguayquín, varios kilómetros adentro, a destruir la ciudad, a saquearla a ellos. Y eso era lo común. Por eso es que en las montañas, ahí por Berlín, Zulután, el lugar más alto de Zulután, habían puestos de observación desde los cuales se podía ver la costa para detectar cuándo venían piratas. Y había una pequeña milicia. Sí, no era gran cosa, pues, pero había una milicia de salvadoreños que luchaba constantemente contra los piratas ingleses, contra los herejes luteranos, que le llamaban, ¿verdad? Franceses, algunos de ellos holandeses, que eran gente sumamente cruel. Como decía Ernesto, algunos de ellos eran calvinistas, sobre todo calvinistas, y que tenían una visión muy peyorativa de los católicos, y para ellos los católicos éramos los malos. Por eso es que como los católicos para los calvinistas, los malos también. De la leyenda negra antiespañola es tan comprensible. Al rey Felipe II le llamaban, por cierto, apodo bonito, digan bonito en el sentido elegante y legendario, le decían el demonio del mediodía, decían, haciendo referencia a un salmo, en donde, y así le decían a Felipe II, que era, claro, un católico devoto y, por cierto, uno de los mejores reyes que ha habido en la historia y de modo particular en España. Sí, sobre todo Felipe II. Piratas vinieron muchos acá y no solo los combatimos en las costas salvadoreñas, sino a veces había necesidad de juntar diversas milicias de diferentes provincias del Reino de Guatemala, es decir, el Reino de Guatemala se le llamaba toda Centroamérica, para ir a combatirlos a las costas de Atlánticas. De Atlanta. Y ahí iban los salvadoreños también. Nosotros combatimos mucho contra el ejército británico, contra los piratas británicos, a veces era difícil distinguir. Bien, siguiente comentario dice Enrique Villalta, hola, ¿qué tal? Aquí con un cafecito para escucharlo. Perfecto, perfecto. Disfruta. ¿Es lo que es, Federico? Una quesadilla que lo acompañe no estaría mal. Dice, el ladrón juzga por su condición. Los ingleses se estaban reflejando. Sí, correcto. Es correcto. Así es. A ver cómo. Sí, ese es el punto. Dice Quique Villalta también, la tradición barbárica de los pueblos del norte de Europa nunca se terminó, por desgracia, ya no se nota la conquista romana en Inglaterra, la civilización terminó en esa tierra con la caída, supongo, de Roma. Dice, sí, efectivamente. Es posible, es decir, no descarto que parte de la violencia casi innata y genética de los ingleses venga del poco tiempo que duró la civilización romana en la isla. La isla fue, en primer lugar, explorada, digamos, por Julio César 50 años antes de Cristo, pero posteriormente, después de Cristo, Claudio, el emperador Claudio, invadió Inglaterra. Y Roma estuvo en Inglaterra, no en toda, pero en gran parte de Inglaterra durante 400 años. Después de 400 años se retiró dadas las invasiones romanas. Pero lo que es cierto, más allá de que... No, creo que ninguno es historiador. Es que en tiempos del siglo XVI, siglo XVI, XVII, el avance jurídico de Inglaterra era pésimo, es decir, era un país salvaje, brutal, en donde el derecho penal era probablemente tan grosero y terrible y cruel como el azteca. Es decir, era yuca, y no se podía, no había libertad de religión, ya lo van a hablar uno de ustedes, que llegaba un católico a predicar, ¿no? Si llegaba un católico a predicar, ahí mismo lo capturaban, lo torturaban, lo colgaban, lo bajaban antes de que se
muriese en la horca, le destripaban, le abrían las entrañas. Bueno, no quiero seguir hablando, pero es ese era el modo ordinario de comportarse. Sí, dime, Ernesto. Sí, no, de hecho, agregar, ¿verdad? Lo que habíamos comentado antes de que básicamente el anglicanismo fue impuesto a la fuerza. O sea, el pueblo era católico, el pueblo inglés era bien católico y el anglicanismo fue impuesto a la fuerza, así como usted lo está comentando. Por un ejemplo, los cartujos, ¿verdad? Que fueron asesinados, ¿verdad? Albion Online es un MMORPG no lineal. El prejuicio que los ingleses tienen por los irlandeses es porque son católicos. De ahí viene ese prejuicio. Hasta mediados del siglo XIX, cuando Inglaterra tenía posesiones, o sea, estaba dueña de todo el país, ¿verdad? Irlanda. Era prohibido para los católicos tener cátedras en las universidades. Es terrible, la verdad. Terrible. Lo cual nos recuerda el origen religioso, en parte religioso, de... Felipe II cometió muchos errores, tanto que dejaron a su heredero Felipe con... Exacto, por eso yo no me atrevo a catalogar a Felipe. O sea, a ver, no siendo tan extremista con el caso de Felipe II, puede que le haya pasado la misma cuestión de Bolívar. Tiene un proyecto político ambicionario, muy ambicioso, el cual no logra finiquitar, no tiene éxito en su proyecto político. Pero claro, sería muy deshonesto de mi parte juzgarlo tan radicalmente, ¿no? Tan tajantemente, teniendo en cuenta que le pasa un poco en ese sentido, un poco lo mismo que Bolívar. Sí, tiene un proyecto político, pero bueno, a veces la política uno trabaja sobre la marcha, en el presente. Es como yo tipo, no me vi este video y a veces uno voy imaginando cosas, voy a ir imaginando las respuestas y tal. Pues también pasa lo mismo a veces en la política. A veces hay cosas que te salen bien, hay veces hay cosas que te salen mal. Y a Felipe II las cosas le salieron mal. Y vaya que muy mal. Porque es cierto, el CO es un imperio bastante grande, bastante extenso. Pero el detalle es cómo lo deja. Pero por eso vuelvo y repito, no podría ser tan malo con él en ese sentido. Porque bueno, sí, a veces uno se imagina cosas y no, pues, ay, no pasan, pues no pasan. Ahí habría que analizar en qué aspecto fue el que él, o sea, en qué aspectos él sí tiene la culpa realmente y en qué otros aspectos ya, o sea, su influencia o escapa realmente de las cosas de sus manos. De esta leyenda negra antiespañola. Luego dice, vamos a ver acá, Walker, perdón. Los euroasiáticos, como llamaban los británicos a los mestizos anglo-indios, eran odiados solo por su color de piel, no tenían ningún derecho y tras la independencia de 1947 huyeron a Canadá o USA. Tengo entendido. Normal que no tengan ningún tipo de derecho teniendo en cuenta que ya de por sí tener relaciones interraciales era prohibido. O sea, normal, son hijos ilegales. Las normas solo se respetaron en Nueva España del sur para abajo. Dice, Nueva España del sur para abajo, la cosa no fue tan respetuosa. No sé si se refiere Walker a las normas relacionadas con la defensa de los indígenas. La verdad que no es del todo así como lo plantea Walker que sucedieron las cosas. Es decir, las leyes de India se aplicaron en todos los reinos españoles por igual. Tanto es así, por ejemplo, que en Perú, en 1540 ya había terminado la conquista en Perú, y los conquistadores habían como repartido a los indígenas en una cosa un poco rara que no se entiende mucho ahora, pero que... Disculpen que me ría de verdad, pero me tengo que reír porque el señor dice, no, en 1542, dijo, para ver, déjame. Tanto es así, por ejemplo, que en Perú, en 1540... Sí, el señor se ha dejado llevar por esas fechas que dicen, no, la caída de Tenochtitlán, ¿en qué año fue? En el 22, 23, 24. No, eso no refleja la caída o la conquista del territorio mexicano. Luego vinieron como un siglo de guerras prácticamente con los indios y con diferentes tribus, evidentemente.